Hola, soy Jesús Palomares. En este video vamos a hablar sobre qué es el planteamiento del problema o también conocido como la definición de la demanda arquitectónica. La intención es proponer una guía metodológica sencilla que nos permita aproximarnos y definir el problema urbano arquitectónico de una manera ordenada, crítica y sensible. Para comenzar, señalaremos que el planteamiento del problema es un análisis que nos permite identificar, acotar y comprender con precisión los problemas, necesidades y variables de habitabilidad que dan origen al diseño de un objeto urbano arquitectónico. Este paso es el comienzo del proceso de diseño. Es el momento en el que las arquitectas y los arquitectos realizan un primer acercamiento a las condiciones reales que viven los habitantes en relación con el espacio que deberá configurarse, adaptarse o transformarse. Todo esto con el fin de permitir el desarrollo de actividades específicas y responder adecuadamente a sus necesidades, siempre buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que antes de imaginar la forma, la volumetría o los materiales de un objeto urbano arquitectónico, es indispensable comprender qué justifica su existencia, es decir, qué problema busca resolver, qué necesidades se deben atender, por qué el proyecto es necesario en un contexto determinado, entre otros cuestionamientos. Como menciona Antonio Turati, no se puede resolver algo que no se ha comprendido cabalmente. Este acto del entendimiento nos lleva a una reflexión filosófica del ser del problema, su razón de existir, su esencia, ver más allá de lo convencional, de lo aparente, ver lo que no se puede ver. Un error muy común que cometemos en arquitectura es empezar a diseñar antes de comprender con claridad el problema que queremos resolver. Muchas veces nos dejamos llevar por la inspiración o por la idea de crear formas espectaculares que se insertan dentro de algún estilo. Sin embargo, no nos detenemos a analizar las verdaderas condiciones que dan origen al proyecto, lo que da como resultado objetos arquitectónicos estéticamente interesantes, pero desconectados de las necesidades reales de las personas o del contexto en el que se inserta. Para evitar caer en este error, es fundamental construir un planteamiento del problema sólido, basado en la reflexión y el análisis. Para ello, tomaremos como base 7 preguntas clave que nos ayudarán a organizar nuestras ideas sobre el problema arquitectónico. Estas preguntas no solo permiten estructurar la información, sino que también detonan nuevas interrogantes que facilitan la comprensión más profunda de la naturaleza y las condicionantes del problema que se busca resolver. Las preguntas clave son: ¿qué se necesita? ¿Quién lo necesita? ¿Dónde se necesita? ¿Para qué se necesita? ¿Por qué se necesita? ¿Cuándo se necesita? Y finalmente, ¿con qué recursos se desarrollará? La primera pregunta sobre qué se necesita nos permite identificar el tipo y las condiciones generales y específicas del objeto urbano arquitectónico. Sin embargo, es importante no quedarnos en respuestas superficiales. Es necesario reflexionar con mayor profundidad sobre el objeto, retomando la idea de Antonio Turati, ver más allá de lo convencional, de lo aparente, ver lo que no se ve. Por ejemplo, imaginemos que la demanda arquitectónica consiste en desarrollar un museo de sitio en Mitla, Oaxaca. La respuesta inmediata a la pregunta ¿qué se necesita? Sería simplemente un museo de sitio. Pero esta respuesta por sí sola aporta poca claridad sobre el objeto. Por eso, es necesario seguir cuestionándonos. ¿Qué es exactamente un museo de sitio? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué tamaño debería de tener? ¿Qué tipo de instalaciones requiere? ¿Qué relación debe guardar con su entorno o con el patrimonio arqueológico que exhibe? Entre otras preguntas. Estas interrogantes complementarias nos ayudan a acotar y definir con mayor precisión las características del objeto arquitectónico, revelando su complejidad y ayudándonos a plantear un diseño que responda de manera certera a las necesidades que le dan origen. La segunda pregunta, sobre quién lo necesita, nos permite identificar a los usuarios, es decir, a las personas o grupos sociales
que harán uso o se beneficiarán directa o indirectamente del objeto urbano arquitectónico. Este interrogante es crucial porque los usuarios no son figuras abstractas, tienen hábitos, expectativas, costumbres culturales, formas de apropiarse del espacio y necesidades específicas que deben ser comprendidas y traducidas en el proyecto. Siguiendo con el ejemplo del museo de sitio, los usuarios no se limitan únicamente a los visitantes o turistas, también incluye a los habitantes de la comunidad, a los investigadores, a los artesanos locales, al personal de conservación y a todas aquellas personas que interactúan cotidianamente con el espacio. Cada uno de estos grupos percibirá y utilizará el museo de manera distinta, por lo que entender su diversidad es esencial para proyectar un espacio realmente incluyente y funcional. Para profundizar en el conocimiento de los usuarios, es necesario formular preguntas complementarias que ayuden a revelar sus características, comportamientos y expectativas. Por ejemplo, ¿quiénes son los usuarios principales del proyecto? ¿Qué tipos de usuarios existen? ¿Qué características sociodemográficas tienen? ¿Con qué frecuencia utilizarán el espacio? ¿Cuánto tiempo permanecerán en él? ¿Qué tipo de experiencias esperan vivir? Entre otras preguntas que nos permitan profundizar en la comprensión del usuario y su relación con el espacio. La tercera pregunta sobre dónde se necesita nos lleva a analizar el contexto en el que estará ubicado el objeto urbano arquitectónico. Este consta de aspectos físico-naturales, urbanos, sociales, histórico-culturales y normativos que van a influir de manera directa en el diseño. Continuando con el ejemplo del museo en Mitlam, la pregunta ¿dónde se necesita? Nos obliga a indagar más allá de la simple ubicación frente a la zona arqueológica. Nos lleva a cuestionar cuál es la configuración urbana del entorno inmediato, qué elementos patrimoniales deben respetarse o ponerse en valor, cómo es el clima de la región y de qué manera influye en la volumetría, la materialidad o la iluminación natural, cómo arriban actualmente los visitantes al museo de sitio, qué papel juega el museo dentro del tejido social de Mitlam, entre otras preguntas que nos permitan generar una primera aproximación al contexto. Sin embargo, debido a que el entorno es un sistema complejo por múltiples aspectos, es necesario complementar esta reflexión inicial con un análisis detallado del sitio, desarrollado como un componente específico dentro del proceso de diseño. Este análisis permitirá establecer criterios de integración que facilitan el diálogo coherente entre el objeto urbano arquitectónico y el lugar en el que se insertará. La cuarta pregunta, ¿para qué se necesita? Nos permite identificar la finalidad central del objeto urbano arquitectónico, es decir, su propósito, su función esencial y el sentido que tendrá para la comunidad y los usuarios. Esta pregunta orienta el diseño hacia objetivos claros y evita que el proyecto termine convertido en una serie de espacios sin una intención coherente. En el caso del museo, no basta con decir que se necesita un museo. Lo verdaderamente importante es definir para qué se requiere ese museo. A partir de esta reflexión, surgen interrogantes como: ¿el museo se necesita para conservar piezas arqueológicas? ¿O tal vez para transmitir la historia al público? ¿O quizá para fortalecer la identidad cultural de la comunidad? ¿O simplemente para impulsar la economía local mediante el turismo? Cada una de estas situaciones implica decisiones distintas en cuanto a la organización espacial y funcional, las circulaciones, las relaciones visuales o incluso los aspectos técnico-constructivos. Comprender el para qué significa profundizar en los objetivos generales y específicos del proyecto. Por ejemplo, si uno de los fines es la conservación del patrimonio, el diseño deberá contemplar condiciones ambientales controladas, bodegas técnicas y laboratorios de restauración. Por otro lado, si la intención es fomentar experiencias educativas, serán necesarias salas didácticas, espacios interactivos y recorridos accesibles. O bien, si lo que se busca es fortalecer la economía local,
Entonces, los talleres comunitarios, los espacios destinados a artesanos y las áreas de venta van a adquirir un papel relevante dentro del programa arquitectónico. La quinta pregunta, ¿por qué se necesita?, nos lleva a argumentar las razones que justifican la existencia del proyecto, mientras que el para qué se enfoca en la finalidad y el propósito. El por qué nos obliga a mirar hacia la raíz del problema, las causas, las carencias, las oportunidades, los factores sociales, culturales, ambientales o económicos que hacen necesario ese objeto urbano arquitectónico. Esta pregunta es esencial porque todo proyecto debe tener un fundamento sólido que explique su pertinencia. No se trata de diseñar algo porque sea interesante o porque hace falta un nuevo edificio, sino de demostrar con claridad qué problema existe, qué condiciones lo originan y por qué es importante atenderlo. Por ejemplo, en el caso del Museo en Midland, cabría plantearse una serie de interrogantes como: ¿por qué es necesaria la creación del museo de sitio en esta comunidad? ¿Se debe a que las piezas arqueológicas se encuentran dispersas o almacenadas en condiciones inadecuadas? ¿O tal vez a que la comunidad carece de un espacio apropiado para transmitir y preservar su historia? ¿O quizá sea la ausencia de un lugar que articule actividades educativas y de investigación orientadas a la valoración y conservación del patrimonio? Cada una de estas razones constituye un argumento que justifica el proyecto, y cada argumento requiere ser respaldado con datos, observaciones o referencias. Aquí es donde entran los instrumentos de análisis, por ejemplo, la revisión documental, el análisis normativo, las entrevistas con la comunidad, los diagnósticos sociales, los estudios de flujo turísticos, entre otros. La sexta pregunta, ¿cuándo se necesita?, nos ayuda a comprender el momento, la temporalidad y las circunstancias específicas en las que el objeto urbano arquitectónico debe entrar en funcionamiento. Esto implica analizar no solo una fecha de inicio o entrega, sino las dinámicas temporales que dan origen a la demanda y que condicionan su diseño. Retomando el caso del museo, no se trata solo de definir el año en el que debería inaugurarse. Lo verdaderamente importante es entender por qué el museo es necesario en un momento determinado. Para ello, debemos analizar qué procesos sociales, culturales, económicos o turísticos están ocurriendo y están dando origen a la demanda. En este sentido, vale la pena preguntarnos: ¿existe actualmente un incremento del turismo cultural en la región? ¿Las piezas arqueológicas se están deteriorando y requieren un resguardo inmediato? ¿Hay un interés creciente de la comunidad por recuperar y fortalecer su identidad local? ¿O quizá se está consolidando un corredor cultural que hace necesario organizar, proteger y comunicar mejor el patrimonio? Saber cuándo se necesita un objeto urbano arquitectónico permite reconocer el ritmo temporal del proyecto, asegurándonos que responda adecuadamente a las dinámicas sociales y culturales del contexto. La séptima pregunta, ¿con qué recursos se desarrollará?, nos permite identificar y evaluar los recursos necesarios para hacer posible el proyecto urbano arquitectónico. Este cuestionamiento cierra la reflexión sobre el planteamiento del problema desde una perspectiva práctica, estratégica y operativa, ya que nos obliga a reconocer los medios reales, materiales, técnicos, económicos y humanos con los que efectivamente contamos para llevar a cabo la propuesta. Preguntarnos con qué recursos se desarrollará implica reflexionar sobre los materiales a emplear, el presupuesto disponible, el origen de los recursos y otros elementos esenciales para materializar el proyecto. Reconocer y delimitar estos recursos no solo asegura su viabilidad, sino que también orienta el diseño hacia soluciones más eficientes, sostenibles e integradas al contexto, fortaleciendo la coherencia entre la idea arquitectónica y su factibilidad real. Con esta última pregunta, cerramos el ejercicio de reflexión sobre el planteamiento del problema, entendiendo que antes de diseñar cualquier objeto urbano arquitectónico,
Es indispensable comprender con profundidad su origen, su propósito, su contexto y sus posibilidades reales de materialización. Una vez que ya tenemos la claridad suficiente sobre el problema a abordar, es necesario establecer una descripción ordenada, argumentada y coherente del planteamiento. Para ello, desarrollaremos 5 puntos que son la identificación del problema, su delimitación, la justificación, los objetivos y finalmente una síntesis. Estos pasos se integran de manera natural con las 7 preguntas que hemos desarrollado, permitiendo transformar la información obtenida en un texto claro y articulado. En el primer punto referente a la identificación, se debe enunciar con precisión cuál es el problema central que da origen al proyecto. Aquí convergen las respuestas a las preguntas como ¿qué se necesita?, ¿quién lo necesita?, ¿dónde se necesita? ¿Y para qué se necesita? El propósito es reconocer la situación que demanda una intervención arquitectónica. ¿Qué fenómeno o carencia está presente? ¿A quién afecta? ¿En qué contexto se manifiesta? ¿Y de qué manera limita el desarrollo de ciertas actividades o la calidad de vida de las personas? En este punto, no se busca construir explicaciones profundas ni proponer soluciones, sino revelar la situación tal como se presenta, estableciendo el punto de partida para todos los análisis posteriores. Una vez identificado el problema, es fundamental delimitarlo para evitar caer en generalidades o en interpretaciones demasiado amplias. Delimitar significa acotar la problemática a sus dimensiones reales, espaciales, temporales, sociales y temáticas. En esta etapa, se articulan principalmente las preguntas ¿dónde y cuándo se necesita?, complementadas por la naturaleza específica del qué se necesita. Delimitar implica precisar en qué zona ocurre el problema, a qué población afecta directamente, qué factores resultan verdaderamente relevantes para el proyecto y cuáles quedan fuera del alcance, así como reconocer el momento o las circunstancias temporales que explican la aparición o la urgencia de la demanda. Esta acotación permite distinguir el problema real de las percepciones difusas y ayuda a enmarcar la intervención dentro de límites claros. Después de delimitar, se procede a justificar el proyecto, respondiendo directamente a la pregunta ¿por qué se necesita? La justificación constituye el fundamento argumentativo del planteamiento del problema y explica las razones que hacen pertinente la intervención. Aquí se reconocen las carencias existentes, los riesgos o pérdidas que se generan si no se actúa, las oportunidades sociales, culturales, ambientales o económicas asociadas y las evidencias que respaldan la necesidad, por ejemplo, datos, diagnósticos, entrevistas, recorridos, análisis normativos o estudios especializados. La justificación no solo responde a un criterio técnico, sino también a una razón social y contextual que demuestra por qué el proyecto es necesario en ese lugar y en ese momento. Una vez comprendida la raíz del problema, es indispensable establecer los objetivos del proyecto, que derivan de manera directa de la pregunta ¿para qué se necesita? Aquí se formula un objetivo general que sintetiza la finalidad principal de la intervención junto con objetivos específicos que detallan los alcances puntuales relacionados con lo funcional, lo espacial, lo social, lo ambiental o lo tecnológico. Los objetivos transforman el análisis realizado en intenciones claras de diseño, guiando las futuras decisiones y garantizando que la propuesta responda de manera coherente a las necesidades identificadas. Finalmente, todo este proceso desemboca en una síntesis del planteamiento del problema. Esta síntesis integra los elementos anteriores en un enunciado breve que comunica cuál es el problema, a quién afecta, en qué contexto ocurre, por qué es necesario intervenir y con qué propósito fundamental se emprenderá el proyecto. Se trata de un párrafo que condensa el sentido general de la intervención y que funciona como una brújula conceptual para el desarrollo del diseño arquitectónico.
Cuando aplicamos esta guía de 5 puntos en conjunto con las 7 preguntas clave, el planteamiento del problema deja de ser una descripción dispersa y se transforma en un documento sólido, reflexivo y metodológicamente estructurado. Diseñar ya no depende únicamente de la intuición o del impulso formal, sino que se convierte en una respuesta consciente y fundamentada frente a las condiciones del contexto, las necesidades de la comunidad y las posibilidades reales de materialización. En conclusión, comprender el problema arquitectónico implica adentrarnos en sus causas, reconocer las necesidades que lo originan, identificar a las personas que lo viven y analizar el entorno que lo condiciona. Como señala José Villagrán, lo primero es conocer a fondo el problema y después se puede alcanzar una solución. Bajo esta lógica, las 7 preguntas funcionan como una herramienta que nos permite aproximarnos al problema urbano arquitectónico de una manera ordenada, crítica y sensible. Construir un planteamiento sólido nos ayuda a evitar diseños improvisados o meramente estéticos. Por el contrario, nos conduce a generar proyectos sustentados en razones claras, necesidades reales y posibilidades concretas de ejecución. Investigar, analizar y reflexionar no son condiciones opcionales, son el fundamento que permite que la arquitectura cumpla su verdadera misión: proponer soluciones pertinentes que mejoren la vida de las personas y que dialoguen con la complejidad del contexto en el que se insertan. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.